Muy buenas tardes en Perú. Bueno, buenas con todos los que se están conectando a esta transmisión en vivo que estamos iniciando. Gracias por esta iniciativa que ha tomado la Comisión de Salud Mental de Ayacucho, de COSMA, para poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los seres humanos, ¿no? Como ustedes saben, soy el psicólogo Jimmy White. De repente ya algunos me conocen porque nos hemos encontrado tanto en la práctica, en Ayacucho, o por algunas otras conferencias o a través también del canal de YouTube, que algunas veces hemos compartido algunos espacios, ¿no? Pues bien, el título de hoy es Viviendo en tiempos de COVID-19. Ahora, este título no es un espacio simplemente para discutir sobre normas o sobre medidas que creo que hoy en día están abundantemente en las redes, ¿no? No es un espacio para dar a conocer números o cifras sobre lo que estamos viviendo, sino más bien es un espacio para reflexionar juntos y reflexionar desde la psicología. Bueno, lo primero que me gustaría comentarles es que como psicólogo en la práctica clínica, lo que principalmente estamos acostumbrados, y algunos de mis colegas están conectados, es que estamos acostumbrados siempre a escuchar mucho, ¿no? Como psicólogos clínicos estamos entrenados a que nuestro sentido del oído tiene que estar siempre atento, tenemos que estar siempre escuchando y poder devolver el feedback a las personas, ¿no? Para ver si hemos comprendido bien, y a través de nuestro entrenamiento en nuestros enfoques de aproximación de la psicología podemos ir analizando y ayudando a la persona que se acerca a nosotros, ¿no? Creo que eso es importante señalar al inicio de este compartir, de estas reflexiones, porque también la psicología es una ciencia que, bien es cierto, reflexiona sobre diferentes contextos en donde el ser humano principalmente se desenvuelve, ¿no? Y tenemos que entender que como psicólogos hemos evolucionado a partir de una ciencia que nos ha permitido cada vez más tener nuevas formas de explicar este fenómeno al cual hoy en día llamamos la mente, ¿no? Entonces, conceptos filosóficos alrededor del ser humano para nosotros como psicólogos es importante no perder de vista, y es justamente lo que hoy quiero compartir con ustedes, ¿no? He hecho algunas notas referente a unos elementos que me parecen importantes que nos pueden ayudar en la reflexión de hoy en esta transmisión, ¿no? Entonces, ¿qué es el ser humano, ¿no? Para nosotros psicólogos y para nosotros individuos que estamos viviendo esta situación? Justo ayer, como saben también en el post han podido leer que ahorita estoy transmitiendo desde Bélgica, estoy al otro lado del, del charco, como se dice, ¿no? Desde Europa. Pero trato de seguir las noticias de diferentes países, en especial del Perú. Entonces, justamente esta transmisión viene en un contexto, creo, que puede haber generado en el mensaje de ayer del presidente Vizcarra del Perú, hablando del Perú específicamente, diferentes
emociones, diferentes pensamientos, resoluciones que se van mezclando en general en lo que queremos nosotros hoy reflexionar. Pues bien, entonces lo que tenemos que ver es este ser humano, ¿no? Entonces no estamos hablando ahorita, como digo, en un contexto principal de dar recetas, de dar información, de decir qué es lo mejor que debemos hacer, sino algunas reflexiones que nos permitan situarnos en el contexto que vivimos como seres humanos y a partir de ahí poder nosotros sacar conclusiones y poder seguir adelante. Entonces el primer punto que debemos reflexionar nosotros es esto, ¿no? El otro día, pensando justo en esta transmisión, recordaba en un libro de Viktor Frankl que muchos de ustedes tal vez habrán leído, habrán escuchado, padre de la corriente psicológica humanista, que fue judío, fue psiquiatra y también fue neurólogo. En su biografía él cuenta un conflicto que él tenía que resolver en su vida, ¿no? Y era cuando él quería escapar de Austria para no ser detenido, no ser enviado a un campo de concentración, sino más bien para poder salvar su vida, ¿no? Finalmente, cuando él puede lograr o consigue poder viajar, el permiso de poder viajar, él principalmente ve un conflicto en que no puede irse solo, sino también quería compartir o quería ir con su familia, ¿no? Y después en este conflicto, él en su religión empieza a pensar que Dios me envíe una señal del cielo, o sea, que venga de la divinidad y que me permita tomar una decisión hoy en día, ¿no? Y cuando él llega a su casa, se encuentra con su papá, y su papá había recogido un fragmento de una roca, una sinagoga que había sido destruido justo por los nazis, y en esa roca encontraba el escrito del mandamiento que decía deber honrar a tu padre y a tu madre. Entonces ustedes se imaginarán que la decisión final o la señal que él encontró era que él decidió no ir, ¿no? Y no salvar su vida solamente, sino quedarse con los suyos. Pues bien, como sabemos, la historia de Viktor Frankl y es el padre, como decía, de la psicología humanista. Él al final va a construir su obra, su teoría en función de las experiencias que él va a vivir en el campo de concentración nazi. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿No? Porque a partir de él empieza a reflexionar sobre este sentido del ser humano. Entonces, ¿cómo podemos reflexionar hoy en día en este contexto que vivimos el sentido del ser humano? Propongo que podemos reflexionar como diferentes elementos interconectados, diferentes elementos que están relacionados y también que se vinculan y que se relacionan unos a otros, ¿no? Que hoy nos puede ayudar a reflexionar sobre este tema. Entonces, como seres humanos, propongo que reflexionemos nosotros mismos en 5 diferentes categorías o dimensiones. Una de ellas es la dimensión física biológica. Entonces, en este contexto hoy en día podemos analizar qué está sucediendo, ¿no? En esta dimensión física biológica. Entonces, como seres humanos nos sentimos hoy frágiles, ¿no? Frente a este virus que ataca a toda la sociedad, ¿no? Y recuerdo también el día de ayer el presidente Vizcarra del Perú en su mensaje decía que se van a dar normas de cómo los niños pueden ir a salir, ¿no? Pueden salir a las calles y él lo va a decir poco a poco. Entonces, de esta dimensión también podemos explicar por qué el virus, por ejemplo, no ataca a los niños. Y se han hecho estudios, múltiples, estuve revisando también algunos estudios, especialmente que se han hecho en China sobre esto. Y vemos que en este contexto los niños pueden ser portadores del virus, se pueden infectar, pero ellos no hacen enfermedad, no hacen la infección.
¿no? del virus. Y en estos estudios vemos que los niños entre los 6 y 15 años, solamente de los casos infectados, ¿no?, que se reportaron en China, solo un 4% de ellos hicieron un tipo de infección. Y conforme avanza la edad hacia la adolescencia, vemos que hay un 3% se reduce, ¿no? Entonces, en el contexto físico del ser humano vemos que hoy en día es muy frágil. El otro elemento importante en el plano del ser humano que debemos reflexionar tiene que ver con el plano psicológico, ¿no? Y cuando hablamos de psicológico, me refiero a la interacción que hay entre estos tres elementos que tienen que ver con nuestro pensamiento, con la interacción con nuestras emociones, y que al final podemos nosotros observar nuestro comportamiento. Entonces, hoy en día podemos pensar qué emociones son las que estoy experimentando hoy en día, ¿no?, en este confinamiento, con este mensaje que decía ayer del presidente en el Perú, y también otros contextos, ¿no?, si hay algunas personas que se conectan de otros espacios. Entonces, ¿qué emociones son las que hoy estoy experimentando? Y a partir de estas emociones, ¿qué pensamientos son aquellos que me intimidan, me bloquean, tal vez no me permiten poder nosotros ajustarnos a los nuevos contextos que debemos nosotros ver, ¿no? Porque si nosotros sentimos, pensamos y después manejamos todas estas emociones y todos estos pensamientos, nos van a llegar a poder dar un comportamiento, a actuar, a dar una acción, ¿no? Eso es lo importante. Por otro lado, tenemos el componente social. Y en el componente social vamos a ver el tema familiar, el tema de la escuela y el tema de la comunidad. Entonces, ¿cómo podemos reflexionar hoy en día? ¿Cómo estamos viviendo nosotros esta situación desde nuestra familia? Se ha dicho mucho referente a eso, y también en las redes sociales, referente a que en esta sociedad, o en la sociedad pre-virus, pre-COVID, por ejemplo, el sentido del tejido social familiar se había debilitado, ¿no?, frente a una sociedad totalmente acelerada, una sociedad totalmente consumista, donde los espacios de calidad entre los miembros de la familia se había deteriorado, se había olvidado, ¿no? Entonces yo creo que este elemento también en el cual estamos viviendo en este contexto, es muy importante que podamos nosotros también ser conscientes de esto, ¿no? Como familia, cómo estamos asumiendo nosotros este rol, cómo estamos nosotros afrontando esto, ¿no? Por otro lado, en esta dimensión social tenemos la escuela, ¿no? Entonces, en la escuela como una institución formal que nos permite ir aprendiendo y nos permite poder adquirir nuevos conocimientos, nos permite tener nuevos saberes. Y sabemos que también durante este confinamiento, durante esta cuarentena, lo que ha pasado con la escuela es que bueno, como institución no funciona, sino que se ha transportado a estos medios digitales, donde hoy en día hay muchos cuestionamientos referente al tema de la interacción entre las relaciones del maestro y el aprendiz, ¿no? Hoy los profesores, por ejemplo, no graban sus clases, por decirlo así, o transmiten como ahora, por ejemplo, en vivo, pero yo no puedo interactuar con ustedes porque yo no puedo ver si esto que está generando en ustedes, como puede suceder en un ambiente académico, en un salón de clase, ¿no? Entonces hoy en día el tema de la escuela también, el tema de la educación formal, también es un tema que preocupa, y un tema que nosotros debemos ir analizando. En este contexto social vemos también el tema comunitario,
En el tema comunitario, el tema de interacciones sociales o relaciones sociales hoy en día también nos está afectando. Y en esto muchos también sociólogos, antropólogos reflexionan sobre el tema de un antes y un después de la pandemia, ¿no? Cómo esto va a afectar nuestras interacciones sociales comunitarias, nuestras relaciones sociales con otros. Por ejemplo, concretamente, ¿no? Uno de los elementos que nos piden es que debemos lavarnos las manos eh, y tener un aislamiento social o un distanciamiento físico, ¿no? Para justamente evitar el contagio del virus. Pero para nosotros, en muchas culturas, especialmente latinoamericana, el tema del saludo tiene que ver mucho con el contacto físico, ¿no? En el contacto físico vamos a ver que estrechar las manos, un abrazo, inclusive un beso, es una señal de afecto, una señal que permite interactuar con el otro, ¿no? Expresar nuestras emociones. Entonces también es cómo este elemento va a ir cambiando dado que queremos evitar este contagio, ¿no? El otro tema también muy importante, como decía, todos estos elementos están interconectados, interrelacionados. También nos preguntamos cómo esto va a afectar en esta interacción emocional y del comportamiento, por ejemplo, con el uso de las mascarillas, ¿no? Hay estudios que se han hecho en la psicología evolutiva referente a cómo desde los muy pequeños, los bebés, los niños muy pequeños, pueden, y en general los seres humanos somos capaces nosotros de leer los signos no verbales, ¿no? No solamente a través de la comunicación verbal, lingüística, sino a través también de la interacción no verbal. Entonces también nos preguntamos si llegásemos a un momento de tener que usar siempre una mascarilla para protegernos, es decir, que ya ustedes no pueden ver esta parte, ¿no? Entonces solamente podemos ver los ojos. Entonces no podemos leer todo el contexto facial de nuestras emociones o lo que produce esta interacción social. Entonces también esto de aquí es una cuestionante para nosotros hoy en día, desde la psicología, esta dimensión social, cómo esto va a afectar en nuestra sociedad, en nuestra interacción y en nuestras relaciones, ¿no? Otro elemento del ser humano tiene que ver con el tema trascendental. Y cuando hablo del tema trascendental, no estoy hablando de un tema religioso, sino me estoy refiriendo al tema valorativo. Y en el tema valorativo, lo que podemos ver nosotros, vemos cómo actuamos nosotros como sujetos morales. Pero en este sentido, lo que quiero plantear no es el sentido de la moralidad como un sentido axionómico de reglas sociales. Es por eso, por ejemplo, en un contexto psicológico, clínico, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos a una persona que acude a nuestra práctica privada, al consultorio, viene con una experiencia de sufrimiento. Y en esta experiencia de sufrimiento, muchas veces viene relacionado a esta connotación axionómica, como digo, de una escala de valores, ¿no? Entonces, cuando yo me refiero al tema valorativo, no me estoy refiriendo al tema valorativo axionómico, ¿no? De la escala de valores, sino me estoy refiriendo al tema como adjetivo dentro del proceso de desarrollo del ser humano, cómo nosotros vamos tomando, actuando, pensando y sintiendo desde esta connotación moral. Y aquí es un tema muy interesante, hay muchos estudios que se han hecho sobre este tema de la conciencia moral desde la psicología. Y interesante de mencionar aquí, y que también nuevamente que debemos considerar, es que
sabemos que Kohlberg, que fue el padre que planteó el tema de la psicología moral, de cómo nosotros en nuestro desarrollo como seres humanos vamos pensando, vamos actuando y sintiendo, él hizo su estudio de esta psicología moral solamente con varones, ¿no? Y lo que encontramos es que en esta psicología moral los varones solemos tener una valoración entre la justicia y la legalidad, a diferencia de las mujeres que están conectadas y nos están viendo. Desde ese punto de vista hubo después estudios, y aquí vamos a referir a Gilligan, que hizo estudios relacionados a las diferencias psicológicas morales entre hombres y mujeres. Entonces acá ustedes se preguntarán, especialmente las mujeres que ahora están conectadas, cómo esta situación que vamos viviendo, en esta crisis que vamos viviendo, también cómo me diferencia de mi esposo o de los hombres que conviven conmigo, de mis relaciones con el sexo opuesto, cómo también yo afronto esta situación. Entonces, psicológicamente también hay una variación entre los hombres y las mujeres. Y aquí lo que vemos que, por ejemplo, en las mujeres, el sentido... principalmente lo que encontró Gilligan era que el sentido moral de la legalidad no era tan importante, ¿no? O no era lo primordial para una mujer, sino más bien el sentido oblativo, ¿no? Porque la mujer, en el sentido de madre, justamente mañana, y aquí ya hoy, domingo, celebramos el Día de la Madre, creo que en muchos países. Entonces hay toda una connotación también nuevamente asociando con este primer elemento biológico que mencioné en la dimensión del ser humano, nuevamente todo conectado, ¿no? Vemos que va a jugar un papel muy importante en las relaciones sociales de las mujeres y el nivel oblativo, ¿no? El nivel de cómo vamos afrontando las crisis, cómo vamos afrontando las situaciones difíciles en nuestra vida. Y por último, la otra dimensión que planteo tiene que ver con el tema del medio ambiente, ¿no? Del medio ambiente. Aquí el medio ambiente yo creo que lo tenemos que también tocar con mucha delicadeza, y es un tema que también podríamos discutir desde el punto de vista antropológico. No solamente es el espacio donde nosotros nos encontramos hoy en día viviendo esta situación de crisis, sino también de la cosmovisión que nosotros tenemos. Yo tuve la oportunidad, como saben, de poder vivir algún tiempo en Ayacucho, en los Andes del Perú, y también en otros espacios de América Latina, en la cual cada vez uno en esta interacción va comprendiendo y va tratando de analizar este medio ambiente de cosmovisión, ¿no? Entonces, principalmente algunos autores importantes señalan que en esta cosmovisión del medio ambiente, nuestra cultura ha sido influenciada principalmente por tres corrientes venidas de Occidente, ¿no? En el contexto latinoamericano, que tiene que ver mucho con el tema greco-romano, la concepción del mundo, del medio ambiente en este contexto, en esta teoría greco-romana. En segundo lugar, con el tema judeo-cristiana. Y en tercer lugar, el modelo anglosajón, ¿no? Mientras que para nosotros, los latinoamericanos, especialmente es los que vivimos en un contexto andino, ¿no? La cosmovisión es totalmente diferente, que por supuesto con el tema del mestizaje ha cambiado. Y este elemento a veces lo dejamos pasar, pero también hoy en día en el contexto humano es muy importante considerarlo, ¿no? Entonces, en este contexto, en estos tres elementos que mencioné, greco-romano, judeo-cristiano y anglosajón, por ejemplo, la concepción de creación es un concepto que para nosotros
también lo hemos asimilado en nuestras estructuras mentales, psicológicas, ¿no? Que nos permiten nuevamente en esta dimensión de pensamiento, emoción y actuación considerarlo. Entonces vemos que estas concepciones de creación es diferente en un contexto andino, en un contexto latinoamericano, porque en nuestras culturas latinoamericanas ancestrales no hay una concepción creacionista, sino hay una concepción más divina, ¿no? Por eso hay mucho concepción de la tierra, de los apus, etcétera, ¿no? Entonces el ser humano interactúa con el medio ambiente, es parte del medio ambiente, ¿no? Del contexto donde vivimos. Y en este medio anglosajón tenemos un contexto, una conceptualización que tiene que ver con el tema aquí de explotación y de convivencia, ¿no? Para el concepto anglosajón, el tema de explotación de la tierra es diferente, ¿no? En todo este contexto ahora macroeconómico, global, de los sistemas sociales y económicos, es importante considerarlos porque en un contexto más latinoamericano tiene una connotación nuevamente, no es no es una relación de explotación con el medio ambiente, sino es una relación de sacralidad, ¿no? Otra cosa que debemos nosotros considerar. Entonces, recapitulando un poco lo que he compartido hasta ahora, en este contexto que vivimos del COVID-19, es un contexto que nos lleva a pensar nuevamente y nos tiene que llevar a reflexionar nosotros como seres humanos todas las dimensiones que nosotros vamos viviendo de una manera integrada, de una manera que nos permita nuevamente ser conscientes de lo que estamos viviendo, de acoger esa realidad, porque por ejemplo muchas veces se dice hay que hacer trabajo remoto, ¿no? Hay que estudiar, hay que aprender, hay que llevar las clases online, hay que hacer muchas cosas, quédate en tu casa, ¿no? El eslogan es el hashtag quédate en tu casa. Pero sin embargo, muchas veces este mensaje ha tratado de evitar hablar abiertamente del contexto en que vivimos, ¿no? en que nos enfrentamos. Entonces, mi propuesta en la reflexión de esta transmisión de hoy es de poder nosotros poder ser conscientes, acoger esta dimensión que vivimos, no solamente hago un trabajo remoto, no solamente aprendo online, sino esto tiene toda una connotación de la realidad que voy viviendo. Trabajo remotamente bajo un contexto que me amenaza, de un contexto que no me permite estar libre, ¿no? Aún así, se han hecho estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, donde en esta situación de confinamiento que los estuve revisando, y se habla mucho de que en realidad los seres humanos o la sociedad americana, por ejemplo, que viven espacios bajo techo, por decirlo así, en espacios cerrados, en un contexto no de la pandemia, casi un 95% de su tiempo pasa en estos espacios, en espacios cerrados, ¿no? Y ahora, ¿por qué entonces es tan difícil? Porque justamente la interacción social se ha visto traspasada, por decirlo así, trastocada, ¿no? Entonces, es importante acoger entonces esta realidad. Entonces, acoger esta realidad, no pensando en que mañana será todo igual como fue antes, ¿no? Sino vivir el ahora, coger esta realidad, esta crisis y a partir de plantearnos nuevas cosas. Otro concepto importante en la psicología es el principio de resiliencia, ¿no? El principio de ser flexibles. Solamente el que es flexible es el que va a poder
eh, cambiar, adaptarse, ¿no? Y como seres humanos tenemos esta capacidad de adaptación, ¿no? Entonces, primero es acoger con todo este contexto que vamos viendo de una realidad sin maquillarla, como se dice en inglés, sin window dressing, que es solamente decorar la ventana, sino es acoger la realidad, ¿no? La dificultad que estamos viviendo. Por otro lado, tenemos que expresarla, tenemos que compartirla, tenemos que hablarla, ¿no? Tenemos que intercambiar. A propósito de eso también, hay otra cosa interesante que aprendí, es que en este contexto, por ejemplo, del confinamiento, inicialmente se pensaba que mucha de la gente iba a estar muy ocupada viendo películas o leyendo libros, ¿no? Entonces, el comercio, por supuesto, de streaming o el contexto de las librerías digitales, de los e-book, rápidamente hicieron un modelo de negocio, pero lo que encontramos es que no, ¿no? Y en diferentes contextos de confinamiento de diferentes países hemos visto que lo que ha tenido una mayor, digamos, cantidad de personas accediendo a ellas son dos elementos importantes: los videojuegos, ¿no? O juegos en línea, buscando satisfacción frente a la frustración que vamos viviendo, y como podemos una forma de explicarlo. Y en segundo lugar, tiene que ver con todos los medios de contacto, con las videollamadas, ¿no? A través de WhatsApp, de todos los medios digitales que tenemos disponibles, ¿no? Entonces, en ese segundo punto que estoy planteando de afrontar esta situación, tiene que ver con el tema de expresar, de intercambiar, ¿no? El tercer punto tiene que ver con el tema de acompañar. Y en el tema de acompañar tiene que ver con la interacción nuevamente, con la interacción en tiempo y en calidad con las personas que están a mi alrededor. O sea, no solamente me voy a poner frente a un monitor o frente a un teléfono, frente a una computadora, sino también la calidad de tiempo que yo tengo con otros. Y yo soy la persona que tengo que decidir acompañar a otros, ¿no? Y finalmente, el cuarto punto en este contexto tiene que ver con el tema de valorar. Y valorar en el sentido de tiempo. En el sentido de tiempo, nuevamente me voy a referir aquí al tema de la mitología griega. En la mitología griega, como saben, en el tema de los dioses había distinguir tres tipos de dioses para referirse al tiempo. Y aquí vemos un dios Cronos. El dios Crono era aquel que definía el tiempo, un inicio y un final, lo cronológico, lo pasado, lo presente y lo futuro, ¿no? Entonces, en esta valoración que estoy proponiendo, tiene que ver con tomar conciencia del tiempo del que estamos viviendo, ¿no? En un contexto del pasado, del presente y del futuro. En este mismo contexto de la mitología, que era para ejemplificar un poco lo que quiero dar a entender, había otro dios que era el Ainon. El Ainon era aquel que representaba la eternidad para la mitología griega, ¿no? Y era el que sobrepasaba ese tiempo de pasado, presente y futuro, sino que tenía que ver con lo eterno, con lo esencial, con lo importante, con lo que realmente era valioso para el tiempo, ¿no? Y por último teníamos a Kairos, que tenía que ver con el instante preciso entre lo eterno y esta línea de tiempo, ¿no? Y que tiene que ver hoy en día, lo que planteo tiene que ver con el tema aquí de lo que es realmente importante, lo que realmente yo valoro para el futuro. Entonces, me parece que estos elementos que estoy planteando, repitiendo nuevamente un resumen en general de lo que les he compartido el día de hoy, tiene que ver con, desde la psicología,
no desde una psicología, como digo, clínica, sino desde la psicología como un aporte de poder en este contexto ir pensando lo importante que podemos nosotros contribuir como seres humanos a este cambio. Entonces hablábamos no una psicología clínica que solamente escuchamos, analizamos a esta persona que viene con una experiencia de sufrimiento, ¿no? Sino es un contexto en la que estamos viviendo de volver a replantearnos lo importante en las dimensiones del ser humano, ¿no? Y les planteaba aquí que les planteo reflexionar este contexto del ser humano en 5 dimensiones, las 5 dimensiones físicas biológicas, que hoy en día, como decía, el tema del virus afecta principal esto, a la enfermedad, a lo físico, ¿no? A lo biológico. El tema psicológico que pasa por lo emocional, por el pensamiento y por lo concreto en mi actuación. En el tema social que tenía que ver con el tema de familia, ¿no? Hoy en día el conflicto que se planteaba pre-pandemia y cómo lo estamos viviendo hoy. El tema de escuela y aprendizaje formal, que también es un tema sobre la agenda. El tema de comunidad como elemento de interacción y crecimiento común, y aquí hablaba un poco del tema moral, ¿no? El cuarto punto le señalaba que tenía que ver con el tema trascendental valorativo, pero que no se refería a un tema axionómico ético moral, ¿no? Sino más bien de una estructura de desarrollo moral, que hay una diferencia psicológica tanto para el hombre y para la mujer, ¿no? Señalaba que para el hombre el tema de la legalidad y la justicia en su contexto, en estructuras psicológicas, es muy importante a diferencia de las mujeres, ¿no? Y por último planteaba el tema del medio ambiente, cómo nosotros como seres humanos nos relacionamos en el contexto físico que vivimos, y aquí planteaba algunos elementos occidentales, algunos elementos latinoamericanos andinos que nos permiten dar luces para ir reflexionando en este mundo que nos toca vivir hoy en día, ¿no? Entonces, en este contexto humano, yo planteaba que como seres humanos planteamos 4 pasos hoy en día para poder seguir adelante como sociedad y como personas, como familia, como seres humanos en general, que tiene que ver con el hecho de acoger la realidad, ¿no? El hecho de acoger la realidad sin negarla, ¿no? Sin decir, como digo, mañana va a terminar todo y ya se termina todo, esto fue una pesadilla, un mal sueño, no es así, ¿no? Entonces tenemos que asumir ya, no solamente, como decía, es un trabajo, y ponía este ejemplo, no solamente es un trabajo remoto, sino es un trabajo que por este contexto me están obligando, ¿no? Que yo me tengo que quedar dentro, ¿no? El segundo punto que planteaba para superar esto tenía que ver con el tema de expresarlo, ¿no? Expresarlo. Y en el tema de expresarlo hablaba de poder comunicarlo, que no solamente tiene que ver con el hecho de repente sumirme en mis emociones o ponerme triste, sino también comunicarlo con las personas que están cerca de mí y en temas de sinceridad, de apertura y de confianza, ¿no? El tema tercero planteaba el tema de acompañamiento, de compañía, ¿no? También he visto que muchos otros colegas y muchas otras iniciativas que se han hecho en línea tienen que ver con el acompañamiento psicosocial, el acompañamiento en primeros auxilios emocional en situaciones de crisis, ¿no? Y creo que hay mucho material también por ahí que nos permite tener otras luces y poder seguir reflexionando sobre este tema. Y por último, hablábamos del tema valorativo, ¿no? En el tema valorativo planteaba aquí el tema principal del tiempo, ¿no? Que tiene que ver con un tiempo cronológico, pasado, presente y futuro, un tema que tiene que ver con lo eterno, con lo esencial, con lo grande, que escapa a todo este contexto en el tiempo. Y por último planteaba este elemento del instante, del momento, ¿no? O
sea, si nos imaginamos una línea horizontal del pasado, del presente y nuestro futuro, por otro lado nos planteamos en un contexto circular el tema de lo eterno, donde la intersección es este punto medio que tiene que ver con lo esencial, con lo preciso, con lo del momento, es decir, el momento que yo puedo hacer, vamos a decir, ese clic, ¿no? De entender y comprender y asumir los retos que me van a permitir plantearme nuevos desafíos de manera creativa, ¿no? Y aquí también, nuevamente recurriendo a la filosofía como una fuente de la psicología, vemos que desde el inicio la psicología se planteaba este estudio del alma, de lo esencial, ¿no? De la búsqueda de la verdad y la coherencia, ¿no? De esta búsqueda de la sensatez o la sabiduría. Entonces yo creo que es un momento en el cual nosotros debemos seguir reflexionando sobre este elemento de la sabiduría, de la flexibilidad, o en otras palabras también en concepto psicológico de ser resilientes, ¿no? De seguir planteándonos nuevos retos de manera creativa. Entonces, esto es lo que quería compartir el día de hoy con esta transmisión en vivo que hemos hecho, y agradecerles a los que se conectaron, a los que estuvieron siguiendo esta transmisión, y decirles que más adelante vamos a tener también otras transmisiones, y también a través de las iniciativas que está tomando el Centro Especializado de Salud Mental de Cosma en Ayacucho. También vamos a tener una serie de cursos, de capacitaciones en la cual ustedes se pueden inscribir. Vamos a estar planteando o publicándolos en esta página del Facebook de Cosma. Y por ejemplo, la próxima semana voy a iniciar también un ciclo de capacitaciones y de asesorías y acompañamientos específicamente en temas psicológicos, ¿no? Esta es una introducción para que ustedes puedan ir comprendiendo a los que son mis colegas que han estado conectados y a los que no, la importante de la psicología como ciencia, ¿no? La psicología que nos ayuda a reflexionar sobre este ser humano que somos nosotros en un contexto de interacciones, en un contexto de conexiones, de un contexto de interrelaciones, ¿no? Es realmente muy apasionado para poder nosotros seguir reflexionando. Entonces les pido estar atentos a esta página de Cosma, y allí podrán enterarse para las siguientes transmisiones en vivos tocando otros temas. También nos pueden dejar después sus comentarios, sus preguntas, que podemos nosotros después atenderlas y de repente asumirlas también para tomarlas en cuenta para una siguiente transmisión. Entonces me despido de ustedes. Muchas gracias a los que estuvieron conectados, y nuevamente dejo mis saludos a todos los que son madres, y que el día de mañana domingo, en este contexto, vamos a celebrar, a recordar a nuestras madres, ¿no? Un saludo para todos ustedes. Gracias, y será hasta la siguiente semana o siguiente vez. Hasta pronto.